Vamos a emplear Raptor para resolver nuestro primer ejemplo, el cálculo del perímetro de un rectángulo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues primero será darle la indicación a nuestro usuario de cuál es el programa que está ejecutando. Para eso vamos a utilizar el símbolo output, lo arrastramos, soltamos y le vamos a dar doble clic para que podamos introducir entre comillas la frase calcular el perímetro de un rectángulo. La aplicación está indicando que primero guardemos. Para esto recomiendo que en el escritorio de su computadora creen una carpeta, nombre PROY, proyectos, códigos, porque va a ser muy útil que en esa carpeta todos los algoritmos hechos en Raptor, los algoritmos hechos en PCInt, los códigos hechos en C++ y los códigos hechos en Java se almacenen ahí todos. Ya eventualmente pudiera irse haciendo una especie de subcarpetas para ir respaldando los avances, los backups, pero la carpeta PROY va a ser el nombre con el que yo voy a estar trabajando. Y entonces el programa se va a llamar como tal ejercicio 1A. Ok. Después vamos a hacer un input. Input tiene condensadas dos acciones. Una escritura donde se pide el dato a leer y la lectura del dato. Normalmente en los lenguajes de programación nosotros tendremos que utilizar dos operaciones. Una para esa escritura donde se solicita el dato y otra para la lectura. Pero bueno, Raptor nos aporta esa facilidad, vamos a aprovecharla. Y entonces entre comillas vamos a poner lado a dos puntos y vamos a indicar el nombre de la variable, lado A. Lo mismo vamos a hacer con el lado B. Comilla, lado B, dos puntos, cierra comillas, lado B. Ya que tenemos lado A y lado B, necesitamos un assignment que primero va a tener el nombre de la variable que va a recibir el valor, que sería perímetro. Y entonces aquí sería 2 veces multiplicado el lado A más 2 veces multiplicado por el lado B. Ya que obtuvimos el resultado, necesitamos mostrárselo al usuario y vamos a usar un output. Ponemos perímetro igual, cierra comilla, y la concatenación que se maneja en Raptor es mediante el signo de más. Si se les llegase a olvidar, aquí les da un ejemplo. Number of coins más coins. Y vemos que nada más nos resta poner perímetro. Vamos a ejecutar. Nos va a pedir calcular el perímetro de un rectángulo. Lado A. Aquí vamos a ver que el Master Console, la consola principal, no necesariamente va a mostrar las lecturas porque las hace mediante un diálogo. ¿Ok?
que aparece flotando por fuera de esta consola o terminal. Esto puede generar un conflicto porque una vez que se almacena el dato aquí, por ejemplo 1, vemos cómo en este sector nos indica que el lado A ahorita vale 1, pero en la consola se desaparece. Lado B, decíamos que el valor de 3. Vemos que en la memoria, lado B vale 3 y perímetro vale 8. Y lo único que se muestra es perímetro igual a 8. Si el usuario quisiera preguntarse cuáles son los valores que yo introduje para obtener perímetro 8, aquí no lo va a ver. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, ir a Output y poner valores ingresados, entre comillas, lado A. Tenemos que poner la concatenación entre comillado, por ejemplo, una coma, y luego le sumamos el lado B. Si vamos a dar clear y volvemos a ejecutar, nos va a pedir el perímetro 1, el lado B 2, sería 3. Nos dice valores ingresados 1, 3. Perímetro 8. Acá ya hay dos formas. No mostrarlo, mostrarlo como valores ingresados, y habrá quien se pregunte, ¿y el lado A es el 1 o el lado A es 3? Y esto es bastante interesante porque cada cabeza es un mundo. Y cuando 2 o 3 o 7 personas traen los mismos nombres de variables, las mismas estructuras, la misma forma de imprimir las cosas e incluso los mismos errores ortográficos, es copia. Es un plagio, un fraude, y es antiético. Y salta a la vista. Habrán profesores que quizás no revisan, pero en mi caso, el compromiso es que cada uno de ustedes aprenda a programar. Por lo tanto, me tomo el tiempo para revisar cada código que esté correcto y luego extiendo en la pantalla, mayormente en las pantallas porque uso pantalla extendida y varios monitores. Extiendo los ejercicios y entonces voy comprobando si hay idénticos y salta a la vista por los diagramas de flujo, por las variables utilizadas en pseudocódigo, pero es muy fácil detectar el plagio y obviamente habrán las llamadas de atención, las recomendaciones, la reducción de calificaciones, el reporte a subdirección académica por las situaciones que se están encontrando, ¿sí? Entonces, recomendación 1. Hacer individualmente los ejercicios. No significa que no se puedan ayudar. Oye, por ejemplo, tengo esta duda, ¿será que es esto así o es esto asá? Y que la persona, el compañero te diga, sí, estás bien, maneja esto, mueve esto, aquello. Eso sí es válido. Pero, oye, pásame tu código. Claro, lo copia, lo pega, lo entrega
Y para los dos viene la bajada de calificación. Es que yo lo hice, profe, y se lo pasé a mi compañero. Los dos están teniendo un valor antiético. Los dos tienen que llevar una reducción de calificación. ¿Sí? Hubo la buena fe de querer apoyar al amigo, porque a lo mejor no le dio tiempo, porque a lo mejor no lo entendía. Le pasé el código. Pero vean las consecuencias. ¿Sí? En primera instancia, los dos van a tener menos calificación. Pero yo como docente que veo que un estudiante sí aprendió y que el otro no aprendió la lección que le va a servir para el siguiente ejercicio. Y el ejercicio 3, y el ejercicio 4, y el ejercicio 5, 6, 7. Por eso es tan importante que cada quien aprenda y sea capaz de resolver los algoritmos.